Y queridos amigos cibernautas, ya estamos en la sección de Primero la Palabra y le doy la más cordial de las bienvenidas a el profesor Antonio Álvarez. Profesor, ¿cómo se encuentra en este día? Pues ante la cordialidad, muy contento. Ya lo he dicho y no por reiterarlo pierde vigencia. Es un placer participar en este espacio. Siempre un gusto que nos acompañe como cada viernes. Y bueno, el día de hoy nos va a presentar el tema llamado el conocimiento. Sí, mire, un gran filósofo que se especializó en lo que se conoce como teoría del conocimiento fue Immanuel Kant, un prusiano, una zona germana antes de que Alemania propiamente como país, como Estado-nación, existiera formalmente. Y este señor admiraba mucho al más grande científico de la historia. ¿Y ese quién es? Bueno, perdón por el vaivén. Otro caballero llamado Isaac Asimov, el más grande divulgador del siglo XX, divulgador científico, en alguna ocasión en un programa de televisión le preguntaron que quién era el científico más grande de la historia. Y él, que conocía perfectamente a Einstein y a gente de gran calibre, dijo, qué bueno que no me pregunta quién es el segundo, porque ahí batallaría para decidirme. El segundo podría ser Albert Einstein, o podría ser Copérnico, o podría ser Pasteur, o por supuesto Charles Darwin, o Arquímedes. Pero el primero, sin duda, es Isaac Newton. Isaac Newton, que desarrolló una nueva disciplina matemática, que son dos ciencias en una, el cálculo diferencial y el cálculo integral, que juntos conforman el cálculo infinitesimal, y aparte estudió a fondo la composición espectral de la luz, desarrolló pues la parte de la física que se llama óptica y estableció el principio de gravitación universal. La atracción que ejerce un cuerpo sobre otro es directamente proporcional a su masa e inversamente proporcional al cuadrado de sus respectivas distancias. Decía Isaac Asimov que Isaac Newton es por mucho el más grande científico porque su intelecto fue intenso y extenso, nada conforme. Bueno, pero yo empecé hablando de Kant, y Kant fue un filósofo del siglo XVIII que admiraba mucho a Newton, tanto que se la pasó estudiando todos sus libros y los estudió de veras, los aprendió a fondo. Así como una señorita puede admirar a un cantante o a un actor, o los jóvenes a un futbolista, Kant admiraba a Isaac Newton y aprendió matemática avanzada y física y escribió uno de los libros de filosofía más fascinantes que se llama Crítica de la razón pura. En otra ocasión hablaremos de ese libro que a mí me enorgullece haber leído y estudiado. No soy un alpinista, pero si lo fuera, pues ese libro pues es una montaña muy alta, uno de los 8000, de las montañas más altas que existen en la historia académica, en la historia intelectual, la crítica de la razón pura, donde estudia las condiciones de posibilidad de la matemática, las condiciones de posibilidad de la física, y si acaso esto fuera posible, también las condiciones de posibilidad de la metafísica. Ya hablaremos en otra ocasión de Kant, pero Kant decía que había 4 preguntas que todos los sabios de cualquier época tendrían que plantearse y tratar de responder. La primera pregunta es, ¿qué podemos ver? La segunda pregunta es, ¿qué debemos hacer? La tercera es, ¿qué es legítimo esperar en la vida? Y la cuarta, que es una síntesis de las 3 anteriores, ¿qué es el hombre? Usando un lenguaje más actual e inclusivo, ¿qué es el ser humano? Bueno, yo me voy con la primera pregunta. ¿Qué es el conocimiento? Y el conocimiento, dicen los expertos, es una relación entre un sujeto y un objeto a través del pensamiento. Es una asimilación intelectual del mundo
pues para transformarlo y adaptarnos de manera creativa, provechosa a él. El conocimiento es complejo, es dinámico, es dialéctico, pero nunca es absoluto, nunca es definitivo. Ni siquiera en las matemáticas y tampoco en las ciencias duras, entiéndase física, química, astronomía. No. El conocimiento siempre es susceptible de ser modificado e incluso sustancialmente. Por ejemplo, en la física, el principio de incertidumbre de Heisenberg, que afecta también a la química, dice que es imposible determinar al mismo tiempo la posición, la ubicación y la velocidad de un electrón. O nos quedamos con uno o nos quedamos con otro. El observador modifica la realidad que observa, el estudioso altera la realidad que estudia. Y por ejemplo, a nivel teórico, la luz es una serie de corpúsculos o son ondas. Sabemos que existen los fotones, pero también sabemos que hay ondas luminosas. Y parece que las dos respuestas son correctas. Pero esto implica intrínsecamente una suerte de contradicción. Si estoy hablando de física y de química, con el principio de incertidumbre de Heisenberg, pues en matemáticas, uno de los genios europeos que se vino a Estados Unidos y que trabajó para Princeton y que convivió, era un amigo de las confianzas, siendo él mismo un gran científico, con Einstein, estoy hablando de Kurt Gödel, se escribe Gödel con diéresis en la O. Gödel decía, la matemática es un edificio impresionante, portentoso, majestuoso, que nos conviene aprender, pero que nunca es exhaustivo, nunca es definitivo, nunca podrá llegar a la certeza absoluta, porque toda demostración a su vez necesitará ser demostrada, toda prueba necesitará ser probada. Esto ya se había dicho en la antigüedad, pero otro tipo de conocimiento, el famoso argumento del dialelo, del que hablaban escépticos como Sexto Empírico en los tiempos helénicos, pero no se había aplicado a la matemática moderna. Y sabemos, por ejemplo, que hay geometrías no euclidianas y que hay matemáticas muy diferentes a la matemática convencional, tradicional, clásica. ¿Una sustituye a la otra? No. Los marcos de referencia exigirán cierto tipo de conocimiento, como llega la teoría de la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica de Planck, Bohr y el mismo Einstein. Y eso no acaba con la teoría clásica de las leyes del movimiento de Newton. Las leyes del movimiento de Newton tienen vigencia plena en la realidad ordinaria en que usted y yo nos movemos. Pero en otros marcos de referencia, en otras condiciones topográficas y dependiendo del movimiento, pues ya es otro tipo de conocimiento relativo y son otro tipo de dimensiones que hay que conocer. Entonces, hay distintos tipos de conocimiento para distintos planos de la realidad. Vuelvo con Kant. Kant dijo, desperté en mis años 20, vivió 80 años, del sueño dogmático. ¿Cuál es el sueño dogmático? Creer que en base al esfuerzo, al estudio sistemático, a la disciplina exigente, aunque me tardara muchos años, iba a llegar a conocimientos definitivos. No, eso no es posible. Bueno, tengo una amiga, fue directora de las clínicas del Seguro Social aquí en Torreón, Coahuila. Es una gran maestra, catedrática universitaria y prepara a jóvenes para lo mismo el examen de admisión de la Facultad de Medicina que para concursos de conocimiento. La doctora Graciela Morales. Y tiene la satisfacción, como yo también lo he tenido en alguna ocasión, de que alumnos a los que hemos entrenado se convierten en campeones nacionales de algo.
y viendo que la señorita o el joven anda despegando los pies de la tierra, dice, cálmese, mijo, lo que usted sabe no es ni la milésima parte del conocimiento que ya se tiene en la actualidad, en el área que usted ganó. Imagínese todo lo que no sabemos y que tenemos que investigar, descubrir, aportar, y que tardarán muchos años más en tener atisbos, en tener nociones, en tener vislumbres de eso. Pues que nadie presuma, que nadie se sienta superior. Creo que en alguna ocasión lo conté. Esto es una parte de la mitología clásica grecolatina. Heracles, cuyo nombre en latín es Hércules, tuvo que enfrentar tareas peligrosas, exigentes y complejas. Él, que era muy fuerte, no era el ser más fuerte del universo, ni siquiera el planeta. En una ocasión enfrenta a un ser corpulento, fornido, fortísimo, llamado Anteo. Oh, claro, sí. Y aunque Heracles, o Hércules con su nombre latino, estaba acostumbrado a vencer de inmediato a sus contrincantes, se dio cuenta que sus mejores golpes no cimbraban en lo más mínimo al poderoso Anteo. Y Heracles pensó que estaba próximo a morir. El Hércules de la mitología clásica no es un forzudo tonto, no es fuerza bruta, no es músculos sin intelecto, es una persona aguda que discierne. Y observando a Anteo, dijo, bueno, mis golpes lo hacen temblar un poco, como que lo siente cuando no tiene los dos pies en la tierra. Le dirá eso, pues eso es normal. Pero Hércules era agudo, era inteligente y aparte era culto. Y dice, Anteo es hijo de Gea. Y Gea es la diosa de la tierra. La fuerza de Anteo, por lo tanto me está superando, es la fuerza de Gea, su madre. Está por matarme. Y entonces Hércules, sacando fuerzas de flaqueza, carga a Anteo. Y en el aire pierde toda su fuerza Anteo. Totalmente pierde la fuerza Anteo y le quiebra el cuello Heracles o Hércules Anteo. La palabra humano, mi querido Salvador, como la palabra humildad y como la palabra humillación y como la misma palabra hombre, todas derivan de humus, que es suelo, tierra, piso. El humano fue, de acuerdo al relato bíblico, pero también otras tradiciones insisten en ello, el ser humano fue creado de tierra, por Dios para los creyentes. Y humildad es mantener los pies firmes en la tierra, no andar volando, levitando, creyéndose superior a los demás, no andar volando como a 20,000 metros de altura, ¿verdad? Claro, sí. Como decía el filósofo mexicano, comparable a Immanuel Kant, a Martin Heidegger o a Edmund Husserl, Cornelio Reina. No. Hay quien se sube a un ladrillo y se anda mareando. Y si pierde la humildad, que es el contacto con la tierra, pues se irá de bruces contra la tierra. Será humillado. Humillado también viene de humus, tierra. Entonces, hay que tener los pies firmes en la tierra, mirar alto, por supuesto que sí, pero no perder jamás la humildad. Newton decía que el conocimiento que había adquirido, y vaya que era mucho, para su época sobre todo, era apenas una pequeña cubeta de las aguas oceánicas. Algo muy parecido, en otro contexto, dijo el filósofo y teólogo San Agustín. ¿Tú quieres comprender la Santísima Trinidad? Es como tratar de comprender el océano entero a partir de unas cuantas gotas de agua. No se puede.
Entonces, preguntaba en plan de broma, pero entre broma y broma, un amigo muy querido, Ernesto, no digo su apellido, que entonces pues no hay que leer si nunca vamos a llegar a un conocimiento definitivo. ¿Conviene acaso leer, estudiar, aprender? Y yo le digo enfáticamente, con plena conciencia y con todo mi ser, sí, sabiendo que lo que hoy sabemos se puede superar mañana. Una mente portentosa como Aristóteles, que Aristóteles era extraordinariamente inteligente, creía, por ejemplo, que los cuerpos más pesados caen a la tierra antes que los cuerpos ligeros. Incluso pensaba que había algo de voluntad en las cosas de llegar antes a la tierra, las cosas más pesadas. Pero al común de los mortales, como dicen los norteamericanos, lay people, la gente llana, los legos, pues, le preguntamos si un objeto más pesado cae antes que un objeto ligero, y nos va a decir que sí. Y resulta, por ejemplo, que el antecedente directo de Isaac Newton, Galileo Galilei, es fama que se subió a la torre inclinada de Pisa. Probablemente lo de la torre no sea cierto, pero estuvo arrojando objetos de distinto peso y midiendo lo que tardaban en llegar al suelo. Y aparentemente los más pesados llegaban antes al suelo, pero él, que era un observador, como después fue un magnífico observador Newton, Galileo decía, los que no llegan al mismo tiempo es que ofrecen mayor resistencia al aire. Si usted suelta una hoja de papel y una piedra del tamaño de un puño, Claro. pues la hoja de papel cae antes perdón, la piedra cae antes que la hoja de papel. Pero si le da la hoja de papel la forma de la piedra, caen con la misma aceleración, 9.8 metros sobre segundo. Aristóteles, siendo una lumbrera, la cúspide de la filosofía griega, pensaba que los objetos más pesados caían antes que los más ligeros. Ya sabemos que no es el peso, sino la resistencia al aire. En similares condiciones, en idénticas circunstancias, todos caen 9.8 metros por segundo. Bueno, y el sentido común muchas veces se equivoca. Un niño te puede decir que la luna nos va siguiendo cuando el niño va acostado en el asiento trasero de un coche, Sí, claro. y la luna nos está siguiendo, o los objetos que se alejan se vuelven más chiquitos. No se vuelven más chiquitos, pero los sentidos nos engañan. La observación tiene que ser acuciosa y tenemos que estudiar, tenemos que aprender, tenemos que esforzarnos día tras día, sabiendo que todo es transitorio, temporal, que todo sirve para el día a día. Como respiramos cada momento, Claro. comemos todos los días, descansamos a diario y al día siguiente tendremos que volverlo a hacer con la misma o mayor intensidad. Nada es definitivo y el conocimiento tampoco será definitivo, por lo menos el conocimiento que nos es dado alcanzar. Yo repito las 4 preguntas kantianas. ¿Qué podemos saber? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué nos cabe esperar? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué podemos saber? Muchas cosas, nunca de manera definitiva, total, exhaustiva, absoluta, completa. Pero esos saberes limitados, esas aproximaciones cognitivas, mejoran nuestras condiciones de vida y hacen la coexistencia pues más provechosa para todos. Entonces, el conocimiento en este sentido es una asimilación espiritual del mundo para enriquecer. Por supuesto, y a pesar de que, como lo menciona, el conocimiento no es totalmente definitivo, constantemente, profesor, estamos en aprendizaje día con día, en la vida cotidiana o en la labor, ya sea laboral o escolar, que desarrollamos. Así es, mi amigo. Profesor, en este día le agradecemos muchísimo su tan valiosa aportación, por supuesto. Lo esperamos la próxima semana con un tema muy interesante. Muchísimas Eso gracias. procuraré. Gracias. Gracias, profesor.